En esta ocasión resolvemos la práctica número 10 de circuitos MSI para la materia de Fundamentos de Diseño Digital del grupo 12M2, equipo conformado por Alejo González Alexis Alan, Álvarez Carmona Jesús Octavio, Feria López Pedro Josué, García Antonio José Luis y Valdovinos Castellanos Jesús Neftalí, alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. En el primer punto del desarrollo se nos pide implementar un circuito multiplexor como el que se muestra en la figura. Analizando el problema, 4 MUTs 2 a 1 quiere decir que tenemos 4 multiplexores 2 a 1, teniendo 2 entradas por cada multiplexor, su respectiva salida de cada uno y una sola línea de selección en común con los 4 multiplexores, que controla el flujo de la información hacia la salida. En el código VHDL tenemos la descripción de los puertos entrada-salida. La entidad corresponde a definir los pines de entrada y salida. Utilizamos la estructura proceso para resolver el MUTS, que es una forma de hacer una lista de operaciones secuenciales, agregando una lista sensitiva de las variables que van a estar cambiando, las de entrada y la línea de selección. Además se utiliza la estructura if then else. Para cuando se cumpla una condición se realiza un proceso, si no se cumple uno se realiza otro. Para los 4 MUTs 2 a 1, la terminal de selección va conectada a un solo punto. Quiere decir que todos los multiplexores se van a comportar al mismo tiempo dependiendo del valor de la terminal de selección, obteniendo así las ecuaciones de salida. Así tenemos las ecuaciones cuando S es igual a 0 o 1. A partir de los resultados obtenemos la tabla de verdad. El siguiente problema nos pide implementar un circuito codificador de prioridad como el que se muestra en la figura. El circuito codificador tiene 2 a la n entradas con n salidas, pero en este caso trabajamos con un codificador de prioridad, por lo que solo tendrá 9 entradas, del 0 al 9. En las salidas de la tabla de verdad tenemos los valores binarios del 0 al 9, y en las entradas se puede apreciar una diagonal de unos, debajo de ellos realmente el valor puede ser distinto de 0 o 1. Para resolver el codificador de prioridad utilizamos la estructura case-when. En el código VHDL tenemos la descripción de los puertos entrada-salida. Utilizamos un vector en la entidad para abreviar las entradas y las salidas del codificador, yendo del 9 al 0 y del 3 al 0 respectivamente. En la estructura nuevamente utilizamos un proceso correspondiendo a las variables de entrada, en este caso es el vector que definimos. La estructura case-when nos permite pasar la tabla de verdad a la arquitectura de código VHDL fácilmente. Por último, nos pide implementar un circuito decodificador como el que se muestra en la figura. En un decodificador, las entradas se generan en binario natural y en las salidas solamente se selecciona una salida. Con la tabla de verdad se pueden observar las combinaciones en binario con 3 bits correspondientes del 0 al 7 y las salidas. En las salidas se tiene un inversor representado con un círculo teniendo así una diagonal de ceros, contrario al codificador. Otras terminales de entrada que se tienen representan una llave de acceso, que en pocas palabras es una condición para que el circuito funcione. La condición que activa el decodificador va a ser que E1 y E2 deben ser igual a 0 y E3 a 1. Es entonces cuando entra en función. Utilizamos la estructura if then else y la estructura case when para resolver el circuito. En la descripción de la entrada se coloca un vector de entrada que va de 0 a 2, así como la llave de acceso, y O que va de 0 a 7, como el vector de salida. Se utiliza nuevamente un proceso para la secuencia de instrucciones, como la lista sensitiva a las variables de entrada, y se colocan los vectores de entrada para reducir la información. En la estructura if then else utilizamos la llave de entrada para que realice el proceso, y entra la estructura case when, caso contrario todas las salidas serán 0. Entonces, cuando ya está en proceso, entra la estructura case-when, que evalúa el vector de entrada i para entregarnos un determinado vector de salida o.